¿No creerás a Diana?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Bienvenidos a todos a mi canal. Hoy les quiero hablar de este cuento, La casa de Asterión, que lo pueden encontrar en el libro El Aleph de Jorge Luis Borges. Si te gusta mi contenido, la literatura, los mitos griegos, suscríbete a mi canal. Antes de hablar del cuento La casa de Asterión, vamos a hablar un poquito de quién era el escritor Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidore Luis Borges es uno de los escritores más importantes de Argentina. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto y muere en 1899. Fue un poeta, escritor, ensayista y traductor argentino. Es considerado uno de los más grandes escritores de Iberoamérica y de la literatura universal. En sus comienzos publicó varios de sus ensayos y poemas en revistas ultraístas y en el año 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. También fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y El Aleph. El Aleph es justamente el libro... ¡Ay, se me ocurrió! El libro que les voy a hablar hoy. En realidad les voy a hablar de un cuento de este libro. El libro El Aleph es uno de los libros más representativos del escritor argentino, que fue publicado en 1949. Una de las características justamente del libro El Aleph es que sus cuentos van a tener objetos inverosímiles narrados de una manera realista, lo que va a resaltar su carácter fantástico. Así como su libro Ficciones narran mundos imposibles, en El Aleph muestran una irrealidad secreta y oculta. La obra está compuesta por 17 cuentos en los que encontramos la casa de Asterión. El título de la casa de Asterión, así como el epígrafe que le sigue al título, nos van a mostrar desde un principio que el texto va a tratar de uno de los más famosos monstruos de la antigüedad, que va a ser el Minotauro. En las Metamorfosis de Ovidio se describe al Minotauro por su doble condición. Su condición de bestia, toro, y su condición humana. Por eso tenemos que va a ser mitad hombre y mitad toro. El escritor romano también va a hacer referencia al laberinto construido por Dédalo, que va a ser la prisión de este monstruo. Pero va a ser justamente Apolodoro, en su libro Biblioteca Mitológica, donde se va a hacer mención a los orígenes de este ser. Bueno, y la historia justamente cuenta: el rey Minos quiso reclamar la isla de Creta y para ello fue ayudado por el dios del mar, Poseidón. A cambio le pide que sacrifique un toro. El toro, sino un hermoso toro blanco que había hecho salir de los mares para Minos. Minos, al ver el toro, descubre su belleza y se niega a sacrificarlo, por lo que engaña o cree engañar al dios del mar, a Poseidón. Poseidón, al descubrir el engaño de Minos en su ataque de furia, lo que hace justamente es que su bella esposa se enamorará de un toro. La esposa de Minos, justamente con la ayuda de Dédalo, consigue mantener relaciones con este toro y fruto de esa relación nace lo que va a ser el deshonor y la burla de Minos. De esta forma encontramos que el epígrafe justamente sirve para mencionar o para ubicar al lector sobre quién iba a ser este personaje que va a narrar la historia, ¿no? Una narración que va a estar en primera persona, pero luego vamos a ver que encontramos dos narradores más. El título La casa de Asterión es una metáfora que va a ser una antítesis con la idea que socialmente se tiene de casa con lo que le va a suceder a este personaje. La idea de casa siempre hace referencia o alusión a un ambiente acogedor, un ambiente que va a guardar, ¿no?, a una persona. En este caso es a una bestia, pero a pesar de que el Minotauro es un monstruo, en el cuento de Borges va a tener características humanas. El contraste está dado justamente en que Asterión, la casa de Asterión, va a ser su prisión, que es este laberinto. Es el lugar donde habita el monstruo esperando su muerte en su... Tenemos entonces que en el cuento de Borges, desde el título, este Minotauro, este monstruo que aterrorizaba a Creta, va a tener características humanas. Entonces es la primera vez, se puede decir, dentro de la literatura, que va a aparecer un monstruo como el Minotauro con características humanas. El texto tiene 3 narradores. En un principio tendremos la figura de Asterión, que va a plantear un gran monólogo donde lo que va a destacar justamente es la soledad.
Luego tenemos un narrador. Narrador omnisciente. Ustedes saben que el narrador omnisciente es el narrador en tercera persona. Va a aparecer en la parte del texto donde dice: el sol de la mañana se reveló en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Y luego, para finalizar, tenemos un tercer narrador que está planteado en el discurso directo. Ustedes saben, el discurso directo son los diálogos que van a aparecer en el final, que aparece justamente la figura de Teseo. En el texto hay una correspondencia directa entre el personaje y su espacio. El espacio, en este caso el laberinto, va a ser una materialización de la soledad y la incomunicación que tiene el personaje. Son prisionero y prisión, y ambas realidades se corresponden. El laberinto tiene su explicación en el habitante. Para lo que ha sido creado, el monstruo se refugia en él. Es esa construcción que lo va a mantener con vida al precio del ocultamiento. Para él, el laberinto no es solamente un lugar donde se recluye, también el mundo que lo incluye. En esta oposición, ¿no? Laberinto es el hogar, el mundo va a ser el espacio salvaje. A pesar de que justamente lo que es para él el hogar va a ser su espacio de destrucción, porque es también lo que lo mantiene alejado del mundo, pero eso que lo mantiene alejado es lo que lo hace permanecer con vida. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza el laberinto según Cirlot en el diccionario, que se los voy a dejar acá? El laberinto, dice, es una construcción arquitectónica sin aparente finalidad, de complicada estructura y de la cual, una vez en su interior, es imposible o muy difícil encontrar la salida. Eliade señala que la misión esencial del laberinto era defender el centro, es decir, el acceso iniciático a la sacralidad, la inmortalidad y la realidad absoluta. El laberinto de Asterión no es solamente un espacio físico, sino que también es el reflejo de una realidad psicológica. Es prisionero de sí mismo, está encerrado en sí mismo. Asterión va a ser su propio laberinto. Por eso le falta todo lo humano propio de la cultura. Tiene lenguajes ni muebles, al ser el laberinto un reflejo de su mente. Al no tener contacto con nosotros solo a través de los sacrificios, causa la locura de Asterión y soledad en una casa del tamaño del mundo, como lo dice el texto. El relato comienza inmediatamente, ¿qué quiere decir? A mitad de camino. Cuando el Minotauro empieza a contar su historia, ya han transcurrido muchos años de encierro, donde el personaje ya ha experimentado muchos de los sucesos que él mismo relata. En el primer párrafo, en el comienzo, tenemos la gran confesión del personaje, que a pesar de estar confinado en el laberinto, le han llegado noticias de los otros y de lo que piensan de él, justamente. Dice: sé que me acusan de soberbia, de misantropía y de locura. Tiene una personalidad. Asterión sabe que es grande y lo dice de esta manera: no en vano, fue una reina mi madre. Está de la soberbia del que está destinado a grandes cosas, pero no termina cumpliendo ninguna. Además de que es la personificación de una pasión. Recordemos que en realidad el Minotauro es castigado por una culpa que no cometió él, sino que cometió su padre. De alguna manera, o sea, su padre adoptivo, ¿no? Porque Minos en realidad no lo engendró, pero la culpa de ese castigo estaría dirigida hacia él. La vergüenza que recae en este personaje es hacia él. Asterión sabe que es grande. Afirmar su condición de noble porque su madre es una reina también de alguna manera se está diferenciando del resto. Yo, noble, ustedes son parte del pueblo. Ustedes hablan mal de mí. Ustedes hablan mal de mí, pero ustedes en realidad no me comprenden. Yo estoy por encima de ustedes. Yo estoy destinado a algo mejor que todos ustedes. Pero esta locura también es parte o consecuencia de su soledad. Enajenado en medio de las sombras del laberinto, sabe que ha sido rechazado por la autoridad. Sabe que ha sido rechazado por la autoridad real, ¿no? Sabe que ha muerto en el momento mismo en que ha nacido, pero le duele su aislamiento. Conciencia atormentada, pierde contacto con la realidad. Asterión, al describir su casa, no hace hincapié en que su casa en realidad es un laberinto, que su casa es su prisión. Pero sí es capaz de identificar o darse cuenta lo que le falta a su casa, o lo que debería de tener, como son los muebles, una mujer. También dice: sobran las puertas,
y a la vez no conducen a ningún sitio, justamente por la estructura de lo que sería el laberinto. Y luego el personaje dice: otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Es decir, él no se identifica o no se reconoce a sí mismo como un prisionero. Esto lo podemos interpretar como se es prisionero del lugar en donde no se escoge estar. El monstruo no puede ser prisionero, porque el monstruo puede salir cuando quiera. El que está condenado en ese lugar va a ser el hombre, su parte humana. Lo que le sucede de alguna manera a Asterión es que es él el que no quiere salir, es él el que no quiere formar parte de los hombres. Esos hombres y esa masa humana que justamente es la que lo excluye. Va a ser su misantropía el que lo va a mantener alejado, el que lo va a excluir. Y esa también va a ser su forma de sobrevivir, ser su misantropía el que lo va a mantener alejado y en soledad y excluido. De alguna manera entonces podemos decir de que la verdadera prisión de este personaje o de este hombre o de este hombre universal representado en la figura del Minotauro es la de el hombre excluido en sí mismo. La prisión y el laberinto que va a tener el Minotauro en realidad es mental más que físico. ¿Te gustó mi comentario del cuento La casa de Asterión y quieres saber más sobre literatura? No te olvides darle like a mi video y suscribirte a mi canal. También me puedes seguir en mis otras redes sociales.